Mari Pulamuen, Mari Compuche, Compuhuenui. Le damos la bienvenida a Muley Zungu, el informativo de las 19 horas, de aquí de Hualquintún TV, el primer canal de pueblos originarios de la Argentina. En esta edición informativa tenemos muchas novedades y material periodístico de Bariloche y la región para compartir con todos ustedes, así que rápidamente pasamos a las efemérides del país y el mundo con la historia al día sobre los hechos importantes ocurridos un 11 de febrero. Ahí pasaba las efemérides de la agencia Telam. Ahora damos paso a la primera información del día. Se viene la renovación de autoridades en la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Así lo anunció el referente Orlando Carriqueo, quien comunicó que se estará realizando el Parlamento los últimos días del mes de febrero en la localidad de Viedma. Comentó que la idea es impulsar mejoras políticas e implementar una fuerte presión al gobierno actual para que actúe en consecuencia de lo establecido. Se viene el Parlamento que se va a hacer en Viedma. Estamos ahí organizando para poder realizarlo los primeros días de marzo o los últimos de febrero. En realidad la fecha es los últimos días de febrero. Estamos a contrarreloj por los espacios, ¿no? Pero la idea es a partir de ahí delinear las políticas que va a llevar adelante. Me parece que la renovación de autoridades va a permitir blanquear algunas cuestiones que están medias calladas, el problema minero, la necesidad también de utilizar la ley 2287 como nunca se utilizó, impulsar las denuncias, que los consejeros indígenas tienen la potestad de tomar denuncias sobre tierra, y eso nunca fue una política del CODESI, y eso me parece que tiene que empezar a plasmarse en una presión más fuerte para el gobierno, que sigue desconociendo a la organización, que tiene más de 40 años, al CODESI lo tiene desfinanciado. Entonces nosotros tenemos que usar las herramientas que tenemos para poder trabajar eso. Y me parece que una de las cuestiones es tomar una fuerte política al respecto de eso. Nosotros tenemos un organismo donde tenemos la mayoría, los consejeros indígenas tendrían la potestad resolutiva de resolver, por ejemplo, entregar algún tipo de reconocimiento en base a la carpeta técnica de más de 60 comunidades que hay en Río Negro terminadas, concluidas, y entregar quizás el primer papel a una comunidad. Me parece que eso es una decisión política que tenemos que tomar nosotros como organización. Y eso me parece que son los debates que se tienen que venir. Siempre estamos a la defensiva y me parece que es hora de impulsar acciones que vayan en una contraofensiva frente a lo que ha sido históricamente el despojo territorial en Río Negro. Más teniendo en cuenta que han habido fallos judiciales
por lo menos de la justicia federal, que exigen al Estado Nacional que se otorgue títulos de propiedad comunitarias a comunidades, por ejemplo, como la Ranquehue, Comunidad Huenuleo. A mí me parece que una cosa es la decisión judicial. La Tripay-Antú tiene desde el 2017 un fallo de estas características, sin embargo no se ha cumplido. Y eso tiene que ver con una decisión política, ¿no? Porque los mismos jueces han tomado el mismo artículo de la 23.302 que hace operativo la entrega del título comunitario. Quiere decir que el INAI podría entregar el título comunitario. Así como estoy diciendo que el CODESI podría entregar un título comunitario, está especificado en la ley 23.302 que hace operativo esa entrega de título a través del INAI. Bueno, ahí es donde falta decisión política. Y con respecto a la cuestión que nosotros venimos planteando del territorio, es plantear las denuncias de territorio en base a la ley 2287, que es el funcionamiento, en definitiva, de la Comisión Investigadora de Títulos de Tierra, ¿no? Porque este es el problema que ha llevado a la concreción de la 2287 en el año 88, es todos los problemas territoriales que aún están vigentes. Hay más de 120 denuncias en la Fiscalía de Estado, después de que funcionó en la legislatura una comisión de similares características, o mejor, digo, pero lo que nosotros estamos planteando es que hay que buscar un mecanismo que consolide esa comisión investigadora, que se amplíe la participación y tomar el modelo quizás de aquella que funcionó en la legislatura y que dio, que por ejemplo la legislatura retrotraiga la venta fraudulenta de unas tierras en la meseta de Somuncura. Bueno, entonces me parece que estamos, en necesidades de seguir discutiendo el territorio porque en definitiva no está resuelto. Vuelve el registro civil móvil a la localidad. Jorge Huircapán, titular del registro civil Bariloche, anunció el regreso del registro civil móvil desde el próximo 15 de febrero hasta el día 21 inclusive. El horario de atención será de 9 a 15 horas y se entregarán 100 números por orden de llegada. El recorrido comenzará en el centro cívico y seguirá por el barrio Muticias, Club Virgen Misionera, Club de Regatas, 270 viviendas, barrio El Cóndor y culmina en el barrio Omega. De la misma manera, continúan atendiendo en las sedes en horarios de 7:45 horas a 12:45. Empezamos el día 15, retorna nuevamente el móvil, hasta el día 21, que va a estar en distintos puntos de los barrios acá en nuestra ciudad. Bueno, va a comenzar el día 15, ahí en el centro cívico. Sí, posteriormente el día 16 nos vamos a trasladar al barrio Muticia, que es zona centro, y lo que se ha previsto es hacer entrega de 100 números de acuerdo a la llegada, al orden de llegada de las personas, y bueno, ahí vamos a facilitar para que realicen todos los trámites que comúnmente hacen acá en la oficina, que es cambio de domicilio, renovación, actualización de 5 o 8 años, que ahí tienen que llevar el acta de nacimiento actualizada, los padres tienen que ir con los padres, la actualización es de 14 años, que pueden ir, se pueden hacer presente solo, simplemente con el acta de nacimiento, ahí le vamos a actualizar, renovación de pasaporte, cambio de domicilio y toda otra documentación que requiere el ciudadano en cuanto a su documento. Va a estar 6 días, vamos a repasar, vamos a estar en zona centro el día 15 en el centro cívico, el 16 en la sede del barrio Muticias, en zona oeste el día 17 en el Club Virgen Misionera y el día 18 en el Club de Regata en el kilómetro 20. Esto es importante porque gente del oeste estaba reclamando que nunca llegamos a ese sector. Bueno, en esta oportunidad vamos a llegar lo más posible a ese sector para que la gente pueda ir a tramitar su DNI. En la zona este, el día 19, vamos a estar en la sede del barrio 270 viviendas, en el día 20 en parroquia Capilla Santa Clara de Asís del barrio El Cóndor y vamos a finalizar en zona sur en la sede del barrio Omega. El horario de atención previsto es de 9 a 15 horas, seguramente si hay alguno más que no alcancen los números, una solución le vamos a estar brindando. Nosotros en una primera oportunidad, después de la pandemia, que había tanta demanda de DNI, habíamos solicitado la presencia del mismo para poder acercarnos más al
al vecino, al ciudadano. Bueno, tuvimos una semanita, bueno, esta era la segunda etapa, así que iba a venir en diciembre, bueno, pero se postergó por algunos problemitas, pero ahora ya estamos en la segunda etapa que nos habíamos comprometido que íbamos a realizar. Vamos a estar desde el día 15 al 21 de este mes, así que ya empezamos la próxima semana, el día martes, en el centro cívico, y seguramente todos aquellos barrios que en esta oportunidad no vamos a poder estar, vamos a ir, después vamos a ir organizándonos para ir nosotros con una valija y empezar a recorrer los barrios. Y en cuanto a la atención del registro civil aquí en el centro administrativo, ¿cómo están hoy por hoy, teniendo en cuenta que estamos en un contexto de vacaciones, de temporada de verano? Sí, en el mes de febrero los trámites que más se van a realizar son las actualizaciones, ya sea de 5 años y 14 años, porque bueno, está próximo a iniciarse el periodo escolar, así que son lo que están requiriendo los colegios. Y nosotros estamos atendiendo de lunes a viernes de 7:45 a 12:45 horas por orden de llegada. Ya no está habilitado el turnero porque para facilitarle, bueno, a la gente que por orden de llegada llegue y sean atendidos. Preste atención a la siguiente información, ya que comenzaron las inscripciones de la Escuela de Integración Laboral de la Fábrica del Futuro. Van a tener un único día para la inscripción a talleres. El mismo será el día lunes 14 a partir de las 10 de la mañana. Los requisitos necesarios son ser mayor de edad y concurrir con el DNI. Los horarios de los talleres serán acordados con el titular de cada uno. Convocan a todos los jóvenes a acercarse y a conocer la escuela, también los talleres, y así poder participar. Estamos muy contentos porque estamos empezando el primer ciclo lectivo de la nueva escuela que hay en Bariloche, que se llama Fábrica de Futuro, que es de la Fundación San José Obrero y que propone un sistema educativo distinto, ¿no? Que haga mayor hincapié en la integración, en el trabajo, en la familia, y que el proceso pedagógico venga como producto de las relaciones, de las ganas y de los proyectos colectivos, y no que venga como algo dado que no se puede discutir. Entonces nosotros trabajamos mucho con el trabajo como eje constructor, como eje articulador de la vida de los chicos. Les proponemos un espacio donde entran temprano a la mañana, desayunan, después tenemos días de trabajo puro y exclusivo y días de capacitación pura y exclusiva. Por eso decimos en la convocatoria a la inscripción, decimos si querés aprender trabajando o trabajar aprendiendo en un contexto de familia, ¿no? Eso es durante toda la mañana, al mediodía paramos y tenemos un almuerzo comunitario, y después del mediodía hasta media tarde hay un espacio puramente educativo y de reflexión, y donde hay procesos de arte, de deportes, o sea, el momento en donde la persona dice, bueno, listo, ya trabajé, ahora quiero hacer algo que me guste, disfrutar, compartir con otras personas. Hay grupos que trabajan problemáticas como adicciones, embarazo adolescente, maternidad y paternidad responsable. Hay grupos, un ensamble le llaman de música, quieren arrancar ahora con una murga. Está el equipo de comunicaciones que hace programas de radio, que hace una revista. Todas cosas que los chicos tienen ganas de hacer, entonces que exista el espacio como para que eso pase, eso siempre por la tarde. Y a la mañana los momentos de trabajo en donde aprendemos a trabajar trabajando. Aprendemos que hay que levantarse temprano, que hay que hacer el esfuerzo, que la vida no va a mejorar si no nos levantamos para hacer el esfuerzo de mejorarla. Y que uno construye lo que cree. Entonces tenemos que creer que el futuro está bueno para poder construir lo que esté bueno, ¿no? Por eso hablamos de la fábrica de futuro. Vamos a construir un futuro distinto a través de eso, de la familia, de juntarnos, del trabajo y del estudio. ¿Cuáles son los requisitos, las condiciones para inscribirse y a partir de qué fecha comienzan? Una sola fecha, un solo horario, el lunes a las 10 de la mañana. Porque como les decía, estamos con la sensación de que va a haber un desborde muy importante. Entonces el lunes a las 10 de la mañana se inscribe en los talleres que haya lugar y quedan en espera los que pasen de la cantidad máxima de cada taller. Quedan en espera porque a veces hay gente que se anota y después por ahí no viene para después llamarlo. Es el lunes a las 10 de la mañana, no hay requisitos salvo ser mayor. Lo único que hay que ser es mayor y tener ganas. La gente puede traer el documento, pero también puede decir el número y no hay problema. Acá va a haber cada tallerista con sus planillas contándole a los que vengan de qué se trata el taller.
y anotando los datos. Y después cada tallerista, también en eso queremos jugar distinto, digamos, cada tallerista va a organizar los horarios de ese taller en acuerdo con las personas que van a participar. No una estructura sólida, fija, que dice, no, pero yo quiero acá, pero yo no puedo. Bueno, si la mayoría dice que eso sería mejor en tal día de la semana, tal horario, bueno, vamos a acomodarnos a esa mayoría. Por último, un llamado a los jóvenes, digamos, ¿no? Hay muchos jóvenes en nuestra ciudad, muchos más de los que a veces somos conscientes. Después nos escuchamos de noticias tristes sobre los jóvenes, ¿no? O feas, que siempre son tristes también, que están por ahí en un momento complicado, que no saben, que se sienten como que la vida está medio oscura, medio nublada, que se animen y que vengan. Acá hay mucha gente trabajando contenta, digamos, ¿no? Y tenemos el convencimiento que en realidad la única forma de hacer que la vida deje de estar nublada es juntarse con otros, proponer entre todos algo y hacerlo, ¿no? Nos realiza hacer cosas. Entonces le quiero hablar a todos los chicos que están escuchando esto, que por ahí se sienten que están medio como que la vida está complicada, que no tiene sentido, que se saquen eso de la cabeza y digan, bueno, vamos a meternos en un grupo a hacer algo, y van a ver que en poco tiempo cambia la imagen que uno tiene del futuro. Con la presencia de autoridades de los 6 consejos zonales que integran la Confederación Mapuche de Neuquén, se realizó en la provincia de Neuquén una reunión con funcionarios de la provincia y de Nación por el relevamiento territorial indígena. Se acordó que este lunes 14 se comenzará con el cierre de carpetas que habían quedado pendientes durante el periodo 2013-2015. Las autoridades mapuches regresaron a sus territorios con las expectativas que la tarea de resguardar sus territorios tendrá en el relevamiento territorial una etapa más concreta. Mari Compuché, Incheta Tino Nahuel, Huerquén, vocero del Consejo Zonal Las Quenches, Villa La Angostura. Bueno, para informar que hemos mantenido una reunión hace días atrás en la ciudad de Neuquén con funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, por ejemplo, Julián Fernández, de Jurídico, y por la parte de provincia estuvo presente Jorge Lara, que es secretario del Ministerio de Ambiente, y por la parte mapuche estuvieron los coordinadores de los 6 consejos zonales que hay en la provincia de Neuquén, que depende de la Confederación Mapuche de Neuquén, y los 6 miembros del Consejo de Participación Indígena, CPI, bueno, a la cual yo pertenezco, digamos, soy miembro del CPI. Entonces, la reunión se desarrolló positivamente, ¿no? Eso podría decir, porque los temas que nosotros llevábamos para debatir con los funcionarios del INAI y del gobierno provincial, hubo mucha coincidencia, digamos, en los planteos, y avanzamos, digamos, de tal manera que por eso para nosotros fue positiva. Una de las cosas que nosotros pretendíamos era incorporar a los loncos zonales, ¿no?, al equipo técnico operativo, quien va a ser, digamos, la instancia que va a llevar adelante el relevamiento territorial en la provincia de Neuquén. La otra cuestión también que se definió fue que se va a arrancar con 4 comunidades mapuches en la provincia de Neuquén con este esperado relevamiento, ¿no? Una de ellas es Pachilantreau, de acá de la zona de Las Quenches, a la cual pertenezco. Otra comunidad que va a ser beneficiada también para el relevamiento es el LOF Nerquinco de Aluminé, zona Pehuenche. La otra comunidad va a ser el LOF Cachipaín de Vaca Muerta. Y la otra comunidad va a ser el LOF Nehuel Mapu, también de la zona Traunco. Así que acordamos entonces que se comenzaría con esas 4 comunidades, ¿no?, en este primer trimestre, para luego después continuar con el resto, que son más de 30 comunidades mapuche. Así que bueno, nosotros como LOF Pachilantreado nos parece, estamos muy felices y contentos, ¿no?, por este logro, porque esto, y nos enorgullece porque esto se logra también llevando adelante medidas, ¿no?, y una lucha con todas las comunidades de la provincia de Neuquén.
Ahí pasaban las palabras de Tino Nahuel Huerquén, de la LOF Paichilantrejo. Pasamos a otra información. Desde la Universidad Nacional de Río Negro manifestaron que uno de los objetivos principales para este año 2022 será culminar con las obras ubicadas en el este de la ciudad, en donde se avanza a buen ritmo. De la misma manera, se estará inaugurando próximamente el edificio ubicado en la calle Anasagasti, lo cual permitirá destinar mayor cantidad de fondo a las carreras. Anunciaron la incorporación de carreras cortas como la diplomatura en música y las especializaciones en peritajes antropológicos y temas de género. Pensando en esta nueva carrera que es la de medicina, un poco sosteniendo o proyectando a la universidad, ¿cuáles consideran ustedes que serían como los desafíos para este 2022? Con respecto a las carreras de grado, claramente, como decís vos, bueno, el inicio de una carrera muy difícil de implementar, quizá la más difícil del sistema universitario, por la cantidad de recursos humanos y de infraestructura y de equipamientos que requiere, como es medicina, así que bueno, mucha de nuestra atención está allí. Después vamos a abrir otras carreras, por ejemplo, la diplomatura en música. Eso lo vamos a abrir en el mes de febrero, lo vamos a anunciar ahora en estos días, ya le enviaremos la información. Es una carrera corta. Después vamos a abrir una o dos especializaciones, una especialización en peritajes antropológicos, donde participan muchos docentes muy importantes de nuestra sede en el área de antropología, que tiene que ver con distintas problemáticas y temáticas de los pueblos originarios de la región andina, que son de público conocimiento, así que creemos que va a ser una carrera muy útil para toda esta región andina, digamos desde Río Negro hacia abajo, sobre todo, la zona de Neuquén también. Esa ya está aprobada por la CONEAU, todo, así que comenzará en el primer semestre seguramente. Y después estamos explorando la posibilidad también de este año iniciar una especialización en temas de género, que también tenemos aprobada por la CONEAU, así que también estamos ahí terminando de ultimar detalles que tienen que ver con el cuerpo docente, y otras cuestiones edilicias, etcétera. Así que eso con respecto a las carreras. Con respecto a la infraestructura, tenemos la expectativa de este año finalizar lo que se llama el módulo 2 del campus, que es de 3.600 metros cuadrados. La obra está casi en un 60% de avance. La vamos a visitar recurrentemente autoridades del rectorado y la sede. Así que viene a buen ritmo por ahora. Así que la expectativa de este año finalizar ese edificio y el año que viene empezar a cursar allí. Ese edificio sobre todo tiene aulas y laboratorios, ¿sí? Entonces esperamos de esta manera dejar de alquilar algunos edificios que estamos alquilando aquí, que nos insumen una cantidad de dinero significativa, digamos. Y un edificio propio que lo vamos a poder utilizar en toda la franja horaria. Nosotros ahora, por ejemplo, gracias al apoyo del gobierno provincial, podemos utilizar algunos colegios a contraturno, pero por lo general son a partir de las 6 de la tarde. Entonces, las ventajas de tener un edificio propio, como el que ahora vamos a inaugurar en Anasagasti, ¿sí? También en el mes si todo sale bien, en el mes de marzo vamos a inaugurar un edificio de 1.800 metros cuadrados, tiene 8 aulas y laboratorios por ejemplo, para la carrera de Ingeniería Ambiental y algunos laboratorios para la carrera de Telecomunicaciones. Así que esas son las expectativas: crecer en infraestructura, crecer en carreras de grado, diplomaturas, carreras cortas, carrera de posgrado. La sede sigue creciendo con el apoyo también del rectorado y del gobierno nacional y del gobierno provincial. Así que somos muy optimistas con respecto a este año, a pesar de que hay, como ustedes sabrán, muchos organismos nacionales no tienen un presupuesto actualizado a la inflación, como se tenía antes. Tenemos el presupuesto prorrogado de años anteriores, pero el rector de nuestra universidad está haciendo gestiones con el ministro de Educación y con en el CIN y en la SPU para tener un presupuesto similar al que el CIN había enviado al área de Economía en el caso de que hubiéramos tenido un presupuesto a nivel de la Argentina, ¿no? Estamos muy, muy contentos y muy agradecidos con todo el apoyo que tenemos siempre de las autoridades, de la Intendencia, del gobierno provincial, nacional, de la comunidad en general, de los medios también.
Y bueno, creo que entre todos estamos haciendo que este sueño que se inició hace 15 años ya, bueno, sea cada vez una realidad que se consolida más en la provincia y en la región andina, creciendo en la docencia, en la investigación, en la extensión, bueno, en infraestructura, y generando nuevas posibilidades de ascenso social y de capacitación y de formación, y con los servicios que brindamos también a las distintas instancias gubernamentales y a las empresas, bueno, colaborando con la comunidad en las distintas problemáticas que se van suscitando, ¿no? Y de esa manera, bueno, contribuimos a devolver a la sociedad, bueno, los aportes que recibimos a partir de los impuestos en los que colaboran toda la comunidad, y eso, bueno, se vuelca después en muchas instancias y muchas actividades que realizamos nosotros, ¿no? Positivo balance del acuerdo con China en el directorio de INVAP. En el marco de la asamblea del directorio de INVAP, la gobernadora Arabella Carreras resaltó que la reciente visita a Rusia y China nos ha posicionado muy bien ante el mundo. Acompañada por el gerente general de INVAP, Vicente Campeni, la mandataria resaltó la agenda de trabajo que se desarrolló en ambos países. El proyecto es un proyecto muy interesante. Realmente ustedes saben que los proyectos que nosotros tenemos, sobre todo en el área nuclear, son proyectos únicos y específicos para cada cliente y merecen un tratamiento que en general las negociaciones terminan durando mucho tiempo. Esta iniciativa, este anuncio que se dio con la visita del presidente y la gobernadora, es posible que nos acelere muchísimo esos tiempos y podamos tener un mejor posicionamiento a la hora de hacer estas negociaciones. Así que hay un interés en el país de China, en la tecnología argentina, cosa que ya de por sí es algo muy meritorio y habla de las capacidades que tenemos como Argentina para hacer de la ciencia y la tecnología una exportación de alta calidad, ¿no? Y bueno, ese es el camino que nos definió, y por eso que agradecemos muchísimo esta iniciativa también a nivel político entre países de que apoye estos recursos, ¿no? Lo importante es que hay un interés claro sobre la tecnología que tenemos en Argentina y lo que ha comercializado INVAP en el mundo. Un balance muy positivo, es interesante las distintas agendas que se desplegaron. Fundamentalmente veo un horizonte de empresas interesadas en invertir en Río Negro, ya sea en materia de infraestructura general como en los proyectos de energías alternativas, con esta impronta que le hemos dado al desarrollo de la provincia. La verdad es que esto nos ha posicionado muy bien, es la razón por la cual el presidente nos invitó a formar parte de esa comitiva. Y bueno, pudimos observar cómo China tiene un amplio desarrollo en materia de hidrógeno verde, que es una de las potencias de punta en esto. También hemos podido observar cómo Beijing ha mostrado efectos favorables en cuanto a la descarbonización y a la disminución de los efectos de los gases en el ambiente de Beijing, que se ve muy limpio, que se ve más forestado, es decir, tiene un aspecto distinto del que conocíamos, en mi caso, a través de la bibliografía respecto de lo que es Beijing. Fuimos con una agenda en común con INVAP. Me sorprendió gratamente cómo en el escaneo que hicieron las empresas chinas en búsqueda de la mejor tecnología para la generación de radioisótopos, INVAP queda primera en la lista a nivel mundial. Esto habla de una fuerte trayectoria, habla de una empresa que es emblema y que es orgullo, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional, y por supuesto combinando con todas las estrategias de construcción del conocimiento que tienen con CONEA, que esto, bueno, es el resultado de ese trabajo en conjunto. Nos vamos a una breve pausa, ya regresamos con más información, más novedades aquí por el Canal 2 de Aire, Canal 10 de ABC. Inicio de espacio publicitario. El Brote cumple 25 años. Sí, escuchaste bien, 25 años. ¿Estuviste en el Brote? ¿Compartiste actividades? Mándanos un audio más una foto tuya
actual o la que quieras, o un videíto con celular vertical, luz de frente a tu cara, expresando tu recuerdo y tus saludos, o lo que nos quieras decir en no más de 30 segundos. Hay tiempo hasta el 15 de febrero. Haremos un video con todos los saludos para compartir en los festejos del brote. Dale, copate, sumate a celebrar con nosotros. Facundo es profesor de educación física y escalador. Vive en Bariloche. Hace mucho tiempo que los mapuches conocen y cuidan estas montañas. Ellos no son terroristas. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Si parando en casa, ayudamos al medio ambiente y pensamos en el futuro. Tentar al futuro con el corazón. Fin de espacio publicitario. Continuamos con más información aquí en Muley Zungu. El lonco de la comunidad Pillamahuiza, Mauro Millán, hizo referencia a los hechos que acontecen en diferentes partes de la región, donde en Río Negro y Chubut las comunidades mapuche tehuelche aún luchan con los grandes terratenientes por la recuperación del territorio ancestral. Habló de una red de complicidad entre el Estado, la justicia y los empresarios, e hizo mención a la cantidad de integrantes de las comunidades que han perdido la vida. También visibilizamos de que hay sectores que están impulsando la violencia, como en el caso de Juntos por el Cambio, acá cuando vino Patricia Burlich, Pichetto, ellos impulsaron ese consenso Bariloche, consenso comarca del paralelo 42, algo así, ahí en la zona del Bolsón. Y esos consensos es consensuar la violencia, digamos. De falta aclarar cuáles son las premisas que tiene este tipo, digamos, de asociaciones. Y ahí vemos que está la sociedad rural, la Cámara de Comercio, no todos, pero en su gran mayoría. Y decíamos, qué ironía, ¿no? Qué trágica ironía que tiene en este caso la argentinidad, porque para cerrar fila, para combatir, dicen ellos, al pueblo mapuche, lo hacen con un tono de patriotismo, pero ninguno se expresa con el tema, por ejemplo, de Joy Lewis, ¿no? Ahí parece que los gauchos alcoholizados de Pogliano no tienen el valor para enfrentarse a Lewis, o en todo caso deben ser socios, ¿no? Es muy evidente. Pero digo, uno lo dice con este tono, pero básicamente eso está pasando, no solo acá en Río Negro, sino también en todas las provincias que son parte, digamos, el territorio mapuche ha sido ancestralmente todo esto, ¿no? Y decimos, bueno, es el mismo modo operandi. La realidad en la provincia de Chubut y en Río Negro, ¿cuáles son como las características o puntos que ven ustedes que suceden en cuanto a políticas de Estado sobre las comunidades o las reivindicaciones? O sea, lo parecido es la complicidad que hay entre el aparato judicial, los grupos empresariales, la sentencia que han hecho del territorio, ¿no? al ultraje, a la depredación. Digamos, el Estado se ha convertido como un facilitador para que el capitalismo ingrese y destruya. Eso es algo que no lo digo yo, sino es lamentablemente lo que está pasando. Entonces se genera una red de complicidad, y esa red de complicidad, salvando ciertas pequeñas diferencias, se parecen mucho, ¿no? Si vos venís del sur hacia el norte,
Y hasta ahora el único movimiento que le ha puesto obstáculo, porque de hecho estamos dejando la vida, no nos olvidamos de todos los pupeñis que han asesinado, que ha asesinado este aparato corrupto, es el pueblo mapuche tehuelche. Nosotros somos el único movimiento que está dejando la vida defendiendo el territorio. Pero claro, es un relato que el Estado y el poder económico quiere que sea inaudible para el resto de la gente. ¿Qué le llega al resto de la gente? Digo, a la gente que pasivamente ve este canal o lee, ellos no quieren que el relato mapuche le llegue a los oídos del común de las personas. Y el relato mapuche habla fundamentalmente de defender el territorio, las aguas, los ríos, los territorios, los humedales. Eso estamos haciendo. Nunca estamos poniendo los intereses o las mezquindades humanas adelante de nuestros objetivos ideológicos, que es defender el territorio, porque tenemos una alianza con el territorio. Entonces, si analizamos cómo es el gobierno de Río Negro, y cambia las siglas del partido político, pero es idéntico a cómo acciona Arcioni, cómo actúan los políticos disfrazados de partidismo, pero ideológicamente son exactamente igual, en un Estado que tiene un racismo estructural, ¿no? Fundacional. Eso pasa. Y a nosotros nos cuesta, como dije recién, nos cuesta la vida. Pasamos nuestra vida judicializado, en otros casos nos quitan la vida. Ahí estuvimos escuchando los testimonios de Lofken Kentreu. Por supuesto que se mantiene con la misma convicción desde el mismo momento que se recuperó el territorio, de mantener ese posicionamiento de lucha. No olvidar a Elías, no olvidar a Rafael, jamás nos vamos a olvidar. Y enfrentar con dignidad todo lo que nos está pasando. Lamentablemente, el Estado con su aparato judicial valga la redundancia, nos judicializa, y a veces, muchas veces en ese terreno tenemos que enfrentar esto que dije recién, ¿no? el racismo estructural, porque tenemos que enfrentar a jueces racistas, fiscales racistas, no solo ideológicamente ejercer ese racismo, sino también porque hay una complicidad con el poder económico y necesitan defender ese poder económico. Sí, es una complejidad que lo podemos analizar prácticamente en todas las provincias que conforman hoy lo que se denomina Patagonia. Ahí pasaban las palabras de Mauro Millán, el lonco de la comunidad de Pillán Mahuisa. Cambiamos la información. La colonia recreativa para los afiliados de PAMI ya es una realidad y llegó a un acuerdo con el municipio para poder utilizar sus instalaciones. Se trata de 2 encuentros semanales durante 2 meses, donde los jubilados y pensionados tendrán actividades físicas, artísticas, talleres de nutrición y podrán realizar excursiones dentro de la ciudad. Esta colonia tiene como único requisito ser afiliado al PAMI y tener el carnet de vacunación contra el COVID completo. Bueno, el proyecto se basó en el marco de ejes de actividades recreativas para personas mayores, envejecimiento activo, nutrición saludable, hábitos saludables. La colonia consiste en 2 encuentros semanales de 4 horas, donde vamos a incluir en esos encuentros actividades físicas, actividades artísticas, algunos talleres de nutrición, algunos talleres también de otro tipo de derechos de las personas mayores para poder acompañarlos en diferentes situaciones. Las colonias se van a realizar 2 veces por semana un grupo en La Alborada y 2 veces por semana un grupo en el gimnasio municipal número 3. Vamos a contar con un servicio de transporte para darle acceso a las personas sin movilidad o con dificultades para acercarse, con distintos recorridos que les permitan acceder a estas colonias recreativas y les permitan participar de una actividad que va a ser realmente interesante. Vamos a trabajar durante 2 meses y dentro de esos 2 meses vamos a incluir, por ejemplo, paseos turísticos dentro de la ciudad de Bariloche, que fue un pedido, fue pensado para dar respuesta a un pedido de los centros de jubilados, de la necesidad de conocer espacios turísticos de Bariloche, que es bastante, que para algunas personas es bastante complejo acceder, ¿sí?
lo incluimos ahí como un eje de trabajo. Todos los afiliados y afiliadas de PAMI pueden participar de las colonias. Tienen que traer a las agencias o a la Alborada de 9 a 12. Las agencias son Brown y Ruiz Moreno y la agencia del centro en la calle O'Connor. Y por supuesto acá en Diagonal Gutiérrez y Castex, en el gimnasio La Alborada, de 9 a 12 toda la semana a partir de mañana. Las actividades van a empezar el 22 de febrero, los vamos a ir contactando para informarles el recorrido de su transporte. Cualquier persona afiliada lo único que tiene que traer es su carnet de vacunación de COVID completo. Ese es el primer y único requisito para participar de las colonias. Una vez que se inscriban, nosotros les vamos a dar una ficha médica para tener el apto médico para poder realizar actividades. Pero únicamente acercarse en un principio, así nosotros les tomamos la fichita de inscripción y empezamos a ver con cuántos afiliados y afiliadas contamos, en función de eso poder armar las propuestas y poder también saber con seguridad qué cantidad de transportes vamos a utilizar. Vamos a estar inscribiendo a partir de mañana hasta el próximo viernes, porque ya después se inicia la actividad, así que vamos a hacer de viernes a viernes todo lo que es inscripciones, ¿sí? De lunes a viernes, de 9 a 12. Las colonias recreativas son parte de un programa a nivel nacional. Se plantean y se llevan adelante en Bariloche después de varios años de no poder llevarlo adelante, buscando una articulación de dos niveles del Estado, ¿sí? La articulación con el municipio era algo recontra necesario para nosotros y poder empezar a trabajar juntos en un montón de cuestiones. Y fue realmente muy agradable trabajar con el área de sociales de la MUNI, fue muy interesante y estamos muy contentos de haber podido articular por primera vez en Bariloche este tipo de colonias. El militante peronista comentó que montaron un campamento al que denominaron Campamento Dignidad en la Playa Soberanía, desde donde iniciarán camino la próxima vez que intenten llegar al lago Escondido. A su vez manifestó que hoy en día Josh Lewis es quien tiene una gran pista de aterrizaje en Ezeiza y una estancia en Sierra Grande, desde donde abastece las bases inglesas en la isla Malvinas, generando así un plan superior. Rachid culminó diciendo que la idea no es la recuperación de la estancia de Josh Lewis, sino lograr la soberanía de la patria y de la Patagonia. Hoy sabemos que Lewis no es Lewis. Lewis es el dueño de la política, de la justicia y de las prebendas de todo aquello que habita la provincia. Por eso Arabela Carreras es la principal responsable de esta situación y hay que apuntarle a aquello que tiene capacidad de poder tomar decisiones, que si no las vamos a tomar desde Nación, que indudablemente tiene que ser que no puede haber ningún extranjero que tenga propiedades a menos de 100 kilómetros de la frontera argentina. Si esto no es así, es que estamos cediendo soberanía y por eso creo que este mensaje se lo tenemos que transmitir a los más jóvenes. Y yo la verdad, por último, quiero decir que en medio de todo esto he disfrutado enormemente la solidaridad de los compañeros, el afecto, el cariño, el amor que nos tenemos, y donde no existen ni la especulación, no existe ni la envidia, ni existe sacarle el cuerpo a ninguna tarea. Y a mí me parece que más allá de los hechos políticos, los hechos humanos, afectivos, que podemos reconstruir a través de esta unidad, donde había compañeros del PC, donde había compañeros de los movimientos sociales, donde había compañeros de los movimientos políticos, del CTA, donde había compañeros de la CGT, donde había compañeros combatientes de Malvinas. No me quiero olvidar de ninguno porque eran múltiples los compañeros que habían, incluso algún pícaro que mandó la bandera y no vino, pero no importa, se hizo presente. Así que yo quiero rescatar el hecho humano fundamental que significa poder afianzar la solidaridad social compartida, que me parece que es uno de los temas más fuertes que podemos dar. Me parece que nosotros vamos a poder abrochar solidariamente de construir unidad nacional a partir de hechos como estos, porque este es el marco estratégico, y en la estrategia
de una patria grande, estamos todos. Y eso es lo que tenemos que construir, y a veces los tiempos políticos son de ayer, y esto me parece que es necesario remarcarlo. Por último, quiero decir que para mí no fue solamente un hecho personal, no puede ser un hecho personal porque todas nuestras construcciones son colectivas, no hay construcciones personales. Como dijo nuestro gran Germano Estergel, no hay héroes individuales. Sí quiero remarcar que además de mostrarlo a Lewis, hemos demostrado la corriente de solidaridad inmensa en el país con este episodio, empezando por los abogados solidarios que permitieron en gran parte mi rescate, pero estoy hablando de Milagro Sala, estoy hablando de Pietra Gala, estoy hablando de madres y abuelas de Plaza de Mayo y de prácticamente todos los sectores políticos que acercaron y elevaron su voz, lo cual hizo que esta voz fuese una voz que retumbase a lo largo y a lo ancho del país. Y además retumbó en el exterior, lo cual indudablemente va a significar para los futuros esfuerzos, porque al lago escondido lo vamos a recuperar para la patria, porque la soberanía no se declama, la soberanía se practica y se practica en unidad nacional y con comunidad organizada. Muchas gracias. La Defensoría del Pueblo vuelve a su horario habitual de atención al público, así lo anunció la titular del área, Analía Bolosuk, quien comentó que en el mes de enero se tomaron un receso administrativo y tuvieron guardias mínimas, en tanto que a partir del mes de febrero volvieron al horario habitual de 9 a 15 horas. Solicitó a todos los interesados en acercarse a hacer un aviso previo a través de los canales de comunicación y comentó que habilitaron una línea de WhatsApp para consulta. El número es 2944 64 30 80. Se los repito, 2944 64 30 80. Bueno, nosotras estuvimos de receso administrativo durante el mes de enero, por eso hicimos una reducción de horario y atendíamos desde las 8 hasta las 13, en consonancia también con la atención del Consejo Municipal. Nunca hemos dejado de atender, siempre tuvimos las líneas de atención, a pesar de que con reducción de personal, porque por supuesto le correspondía la licencia ordinaria. A partir del mes de febrero y de acá en adelante, durante el año hasta el próximo receso, nuestro horario de atención es de 9 a 15 de lunes a viernes. Esto es presencial, ¿no? Nosotras les sugerimos que nos avisen, que nos llamen por teléfono, que nos van a venir a ver, pero las oficinas de la Defensoría están abiertas en ese horario en forma presencial y cuidando y manteniendo los aforos, los podemos atender personalmente. En el caso de que no sea la consulta presencial y absolutamente necesaria, lo pueden hacer a través de los correos electrónicos, que uno de ellos es defensoria@defensoriabariloche.gov.ar. Pueden visitar la página, el sitio de la Defensoría, también defensoriabariloche.gov.ar, y ahí tienen los formularios de contactos y enviarnos todas las consultas que quieran. Y por último, hemos habilitado hace muy pocas semanas un número de WhatsApp para que también la gente pueda enviarnos consultas, documentación, fotos, documentos que puedan respaldar su presentación, y ese número de teléfono es, por supuesto, de acá de Bariloche, 64 30 80. Estos son todos los canales de comunicación y estamos abiertos a escuchar sus reclamos para proteger los derechos de la ciudadanía de Bariloche. Hemos tenido, como a lo largo de todos estos años, una constante relacionada con el cuidado de las mascotas en la ciudad. El departamento de Zoonosis recibe de parte nuestra todas las denuncias y los reclamos que hay de perros sueltos, sobre todo en los distintos barrios de la ciudad.
Esa siempre es una consulta que llega. Luego hemos participado activamente también durante el mes de enero en los reclamos que expuso la multisectorial del transporte, ¿no? Que esto justamente también está relacionado con la gran afluencia de turismo. Así que participamos de una primera reunión y a partir de allí estamos elaborando diferentes informes, ya hicimos 2 informes, en el cual expresamos cuál es el recorrido que hizo la Defensoría a lo largo de todos estos años acompañando a los usuarios de transporte, desde que la Defensoría se creó en el 2009, con las recomendaciones, las resoluciones, las participaciones en todas las mesas de trabajo en las cuales se discutía la tarifa, los pliegos de licitación. Todo esto está en la página de la Defensoría para que cualquier usuario ciudadano lo pueda consultar y pueda utilizarlo como argumento para explicar cuál es la necesidad que tiene hoy el vecino o la vecina para usar el transporte urbano de pasajeros. Por otro lado, y también vinculado con el turismo, tuvimos muchísimas consultas relacionadas con los alojamientos, todo lo que era llegar y no encontrarse con el lugar o lo que ellos habían visto como lo que habían reservado, y eso lo hemos canalizado con muchísima eficacia con la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, ahorrándole al vecino, a la vecina, al turista que venía, todo el camino de hacerlo directamente para nosotros tomarlo y canalizarlo a través de ellos y que se pudieran llevar una respuesta. Así que bueno, sobre todo el tema del turismo también nos llegó a la Defensoría, acompañamos a los vecinos, pero bueno, la constante sigue siendo los barrios en los cuales falta agua, ¿no? Como Pampa de Buenuleo, como el Frutillar, que han tenido esos reclamos. Seguimos trabajando también en la zona del oeste, en las reuniones de las comisiones de las reservas urbanas. No hemos dejado de estar participando para escuchar los reclamos, y bueno, sobre todo esto fueron los temas que a lo largo de estos 2 meses, en los que también mantuvimos mediaciones, la Defensoría estuvo transitando. ¿Nos recuerda nuevamente entonces días y horarios de atención de la Defensoría, por favor? Claro, de lunes a viernes nuestras puertas están abiertas de 9 a 15 horas, nuestras puertas físicas. Nuestras puertas virtuales, como siempre, las pueden canalizar en el 64 30 80. Los y las esperamos, la Defensoría del Pueblo de Bariloche. La Lamoen Yanina Yancaqueo y el Lamoen Claudio Railef de la organización Pupi Chequecheque realizan a lo largo del año diferentes cursos con la idea de revitalizar la lengua mapuche y que no se pierda en el tiempo. En el diagnóstico remarcaron que día a día se pierden hablantes de Mapuzungún y es hora de que mediante el trabajo de utilizarlos de manera cotidiana se transforme en una lengua viva nuevamente. Como organización nos dedicamos a esto del Mapungún, y no solamente está esta instancia de Pichiconeltun, que también van a haber futuras, sino también los cursos que se dan durante el año. Así que bueno, pronto, desde marzo seguramente van a tener noticias en alguna de estas redes, o quizás también lo difundimos por acá, por el canal, para poder hacer estos talleres, y sobre todo con esta conciencia, ¿no? Como con esta idea de que no queremos que la lengua mapuche, que nuestra lengua se pierda, y que en eso quizás todos los que vivimos en Wallmapu, mapuche y no mapuche, podemos contribuir a que este proceso de que cada vez hay menos hablantes se revierta y podamos hablar en mapungún en todo Wallmapu, que es el territorio mapuche. Esa es un poco la idea que moviliza a hacer estas actividades. Siempre lo que se ha creado es como mucha gente que se va preocupando por esto y van así con todas las ganas de aprender, y sí, comúnmente los cursos se llenan muy rápido, es como que la gente está respondiendo re bien, le está interesando, aparte aprende un poquito y ya quiere aprender un poco más, y eso es una re buena señal, digamos, para nuestra lengua, que por lo menos en esta parte del territorio está bastante baqueteada, o sea, como que está perdiendo hablantes,
y no estamos recuperando neohablantes, entonces necesitamos, el trabajo es ahora, tenemos que hacerlo, porque si no en un par de años más ya va a ser medio tarde, entonces si no lo hacemos ahora no vamos a tener, la lengua va a ser como muchas otras lenguas indígenas que se han ido perdiendo en toda América Latina o América en general. Se han perdido muchas lenguas indígenas y una de estas, el mapudungún, está en ese proceso en peligro. Entonces lo hacemos los mapuches, pero también hay mucha gente no mapuche que se está poniendo también la camiseta de la lengua mapuche y le está poniendo esfuerzo, le está poniendo ganas y le está poniendo mucho corazón también a esto. Parte no solo de la valoración, de decir, bueno, no perdamos el mapudungún, sino de una puesta en práctica, y por ahí es lo que apuntan muchas organizaciones hoy en día, en la actualidad, que se dedican a mapudungún, y es que no solo sea una lengua que se practica en diferentes ambientes, por ejemplo, relegado a el aspecto espiritual, sino que tiende a que sea una lengua viva. Para que una lengua sea viva necesitamos que se use cotidianamente, es decir, que podamos mandar mensajes en mapudungún, mensajitos de WhatsApp, que podamos hacer publicaciones en las redes de mapudungún, que en un futuro podamos tener un noticiero completamente mapudungún, o que, por ejemplo, las personas mapuche y no mapuche puedan utilizarlo en sus lugares de trabajo. Yo siempre cuento que en mis lugares de trabajo, ya quizás todos mis compañeros saben que Mari es hola o es el saludo de mapudungún, saben que bueno, todas las personas vamos haciendo una pequeña concientización, porque en definitiva Furilovche está dentro del territorio mapuche y es el habla de esta zona, ¿no? Es así como lo entendemos, que esta zona entiende el mapudungún y que está bueno poder vivirlo, ¿no? No solamente poder practicarlo en determinados momentos muy acotados, sino en la vida cotidiana. Eso es un poco lo que pensamos. Felei mañuyin aimon tamon alkutupa fiel puche tohachi dungun y rome mañu. Felei incheka copa mañum wiyim tamun kuzau walkintun ni kuzau ka rume falingei tu fachi kuzau tamun kuzau, y bueno, esperamos a toda la gente que se quiera acercar en esta instancia o en otras instancias a aprender un poquito de mapudungún. Peucayal. Agradecemos ahí la nota que nos dieron los Lamuen. Ahora nos vamos a una breve pausa, ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Estamos viendo el resultado de la recuperación de un sueño. Hace ya casi 30 años se colocaron los cimientos para lo que en ese entonces se proyectaba como un nuevo gimnasio, aquí en el corazón del barrio Alborada. Pero no fue el momento y quedó abandonado por 3 décadas. Cuando comenzamos nuestra primera gestión, nos propusimos ampliar la infraestructura deportiva de Bariloche, recuperar lo que hay y sobre esto construir más y mejor, pero con una nueva mirada más integral, lo deportivo, pero también lo social y lo cultural. Hoy cumplimos con el sueño de muchos. Nuestro país es conocido por sus 4 climas, sus paisajes y recursos naturales, pero también por aquello que nos identifica, su gente, sus celebraciones, sus fiestas y su diversidad cultural. Para que conozcas el calendario festivo del país y puedas vivir esta experiencia desde cualquier lugar del mundo, lanzamos la plataforma de Fiestas Argentinas. Ingresá en fiestasargentinas.ar y sé parte de las más de 3.000 fiestas nacionales, populares y regionales de todo el país. Los mapuches somos ecologistas desde antes que exista la ecología. Siempre nos preocupamos y denunciamos la tala ilegal y los basureros a cielo abierto. Nuestras comunidades habitan estas tierras desde antes que se fundara Bariloche. Los mapuches no vivimos de la tierra, sino que somos parte de ella.
Esperamos ser consultados por el gobierno provincial y municipal en los proyectos que nos afectan directamente. Así lo marcan la Constitución y los tratados internacionales. El brote cumple 25 años. Sí, escuchaste bien, 25 años. ¿Estuviste en el brote? ¿Compartiste actividades? Mándanos un audio más una foto tuya, actual o la que quieras, o un videíto con celular vertical, luz de frente a tu cara, expresando tu recuerdo y tus saludos, o lo que nos quieras decir en no más de 30 segundos. Hay tiempo hasta el 15 de febrero. Haremos un video con todos los saludos para compartir en los festejos del brote. Dale, copate, sumate a celebrar con nosotros. Fin de espacio publicitario. Luego de esta breve pausa, continuamos con más información aquí en el último bloque de Muley Zungu. El gerente general de la UDAI Bariloche, Juan Manuel Mandagarán, resaltó el trabajo que vienen desarrollando desde el inicio del año 2022 con la atención personalizada en las oficinas ubicadas en la calle John O'Connor. Asimismo, trabajan fuertemente con otros organismos como el PAMI y el Ministerio del Interior para comenzar en el mes de marzo con las jornadas interministeriales. Resaltó que frente a la situación sanitaria continúan con la aplicación de los protocolos vigentes y reforzando la vacunación de todo el personal. Mira, el 2022 lo arrancamos con muchísimo trabajo. Este viernes estuvimos en Comayo atendiendo allí, fuimos a Comayo. Hace una semana atrás estuvimos en Jacobás y la verdad que el trabajo territorial que siempre nos hemos puesto a realizar, siempre lo hemos mantenido. Y bueno, claramente la atención en los barrios, en los puntos de contacto que tenemos. Ya hemos proyectado también con otros organismos del Estado Nacional, el Ministerio del Interior, PAMI, Migraciones y en fin, distintos organismos para volver a retomar los operativos interministeriales que realmente fueron muy buenos y muy positivos para la gente durante el año pasado. Ya a partir de marzo poder retomar esa atención y bueno, seguir reforzando la atención que estamos teniendo, siempre en beneficio de los vecinos y las vecinas de Bariloche. Bueno, ¿se mantienen protocolos vinculados a la prevención del COVID-19? Sí, claramente eso siempre es algo que estamos manteniendo, reforzando también la cuestión de vacunación en el personal, no solamente para cuidar a los compañeros de trabajo, sino también al personal, a la gente que se dirige a la oficina. La verdad que la atención, el protocolo es algo que siempre se trató de respetar y los tratamos de respetar siempre a rajatabla para beneficio, ¿no?, principalmente de la gente que venga a la oficina y se atienda de una manera segura. El tema de las jubilaciones sigue siendo uno de los trámites más convocantes o recurrentes. Sí, mira, no sabés que nosotros con gran esfuerzo de las coordinadoras, de las supervisoras del área de jubilaciones, hemos estado capacitando durante este verano a personal para que haga inicio de jubilaciones y a partir de marzo se van a triplicar la cantidad de turnos que nosotros estamos teniendo porque hemos duplicado el personal que se va a dedicar a las jubilaciones y las pensiones. Es nuestra mayor preocupación. Nosotros cuando recibimos la oficina teníamos a 3 personas solamente que iniciaban jubilaciones y pensiones y ahora estamos atendiendo ya con 7 personas para que a partir de marzo la gente pueda acercarse y hacer su jubilación y su pensión, luego de haber estado trabajando durante toda su vida, no tenga que estar pendiente o con la preocupación que le genera un turno o la prolongación de poder obtener un turno. Bien, muchas gracias Juan Manuel. Y por último, ¿en qué horario está atendiendo ANSES aquí en nuestra ciudad, el edificio que está ahí en John O'Connor y entre Gallardo y Elfie? Bien, en John O'Connor 467, como decías recién, estamos atendiendo en el horario de 8 a 14 horas todos los días y bueno, y este camión en el horario de 8:30 a 14:30. Quieren consolidar una comisión investigadora de tierras en Río Negro. Desde la coordinadora Mapuche Tehuelche manifestaron que parte de las nuevas políticas a tener en cuenta luego de la renovación de autoridades es impulsar la creación de una comisión investigadora de títulos de tierras. El vocero mapuche remarcó que la idea central es lograr que la legislatura
retrotraiga la venta de tierras en la meseta de Somoncura. El pueblo mapuche no está pidiendo la devolución de toda la Patagonia, ni de Bahía Blanca, ni de Carué, ni de Azul. Simplemente estamos tratando de resguardar el poco territorio que hemos ido perdiendo en el transcurso de los últimos 100 años, porque la manda constitucional del artículo 75 de tierras aptas y suficientes todavía no se ha puesto en marcha, ¿no? Estamos lejos de eso. Bueno, me parece que es hora de que la Argentina comience a debatir, que la provincia comience a debatir, y la responsabilidad de la organización es poder poner todo el esfuerzo en buscar ese camino político, no exento también de muchas dificultades, porque tenemos muchos desalojos pendientes, el relevamiento territorial no se está llevando adelante. Digo, tenemos que tomar acciones, ¿no? Tenemos la megaminería y tenemos un recurso de amparo que no está resuelto todavía, donde pedimos la consulta libre, previa e informada. Bueno, todo eso forma parte de las discusiones de este año Winca, que las comunidades nos tienen que llevar a fortalecernos. Es decir, me parece que en ese sentido también decir que en estos tiempos es el tiempo del Camaricún, y que básicamente se van a realizar en varios lugares de la provincia de Río Negro, Chubut y Neuquén estas ceremonias que son tan importantes para nuestro pueblo, y invitar a todas las comunidades y a los referentes a que asistan a esos Camaricún en la medida de lo posible, porque ahí también está el fortalecimiento de una discusión que en definitiva es política también. ¿Por qué el pueblo mapuche de Tehuelche de Río Negro decide involucrarse en el caso del lago Escondido? Bueno, con Lewis nosotros, reitero, tenemos el conflicto del año 96. Cuando llega Lewis ya empieza a tener conflicto con las guaitecas, que es con los primeros que tiene conflicto, con la Los Palmas, que le ofrecen vender, comprarle el territorio, y ellos se niegan, y ahí es donde aprovechan, entonces me parece que ahí es donde tenemos que impulsar, por ejemplo, una denuncia contra Lewis por la apropiación de ese título de tierra, ¿no? Que es parte de lo que fue en su momento el territorio de la Los Palmas. Entonces, así como tenemos discusiones con el príncipe catarí, o problemas con Máxima Zorrigueta, que tiene con muchos empresarios extranjeros, Lewis es la figura más representativa, ¿no?, de una manera de actuar de los empresarios extranjeros que se apropian de las fuentes de agua, ¿no?, y que tienen la capacidad también de convencer a algunos cipayos para que ellos mismos los defiendan, ¿no? En el marco de la firma del convenio con la asociación Circuito Verde para generar mejoras en la montaña, el Club Andino Bariloche planteó una serie de medidas a tener en cuenta de ahora en más cuando se desarrollen carreras de impacto. Es así que la Subcomisión de Aventuras tratará de minimizar el impacto de las huellas de carbono en la montaña, donde los participantes de cada evento financiarán el 50% del reforestado de un árbol. Este convenio que acabamos de firmar está dentro de un conjunto integral de medidas que hemos tomado desde el Club Andino para minimizar el impacto que las personas realizamos en el ambiente. Todos sabemos que al realizar actividades en la montaña generamos un pequeño impacto, pero algunas medidas que podemos racionalizar y tomar para que este impacto se vaya minimizando a lo largo de los años. Desde la Subcomisión de Aventura del Club Andino Bariloche hemos tomado la decisión de minimizar la huella de carbono en la medida de lo posible y, bueno, entre otras, hemos tomado la decisión, por ejemplo, de no dar más las remeras de las carreras, no otorgar más medallas finisher, en fin, todos los elementos que colaboran a generar mayor polución y mayor impacto, minimizarlos lo máximo posible. Con respecto específicamente al Circuito Verde, la determinación es que cada uno de los participantes en algún evento del Club Andino va a financiar el 50% del replantado, el reforestado de un árbol para áreas siniestradas de nuestra región.
No podemos asegurar cantidad de números, pero sí te puedo precisar que el club ha realizado hace 15 días un evento que se llama Trail de los Filos, y entre el Trail de los Filos y la 4 Refugios que llega en unas semanas más, tendremos aproximadamente la reforestación de entre 400 y 450 árboles. El lugar no está definido porque será consensuado seguramente entre Circuito Verde, el Club Andino y las autoridades ambientales de nuestra región. ¿Y el tipo de especies? Siempre estamos hablando de especies nativas y dependerá del ambiente donde se reforeste. Yo creo que está creciendo en la comunidad la conciencia ambiental y de hecho instituciones como el Club Andino, como vanguardia, tienen la obligación de difundir y generar acciones que después el resto vaya copiando para minimizar el impacto en nuestros ambientes, ¿no? La nueva escuela, Fábrica de Futuro, reabre sus puertas para este ciclo lectivo 2022 con grandes novedades. Es la primera escuela en modificar la forma de aprendizaje de los alumnos basadas en el trabajo y la integración familiar. A su vez, buscan que el proceso pedagógico sea en relación a las ganas y los proyectos colectivos. Se trata de un proyecto con alrededor de 27 talleres distintos donde se destacan la herrería, carpintería, gastronomía, peluquerías, entre otras muchas opciones. ¿Cuáles son las propuestas justamente de la Fábrica de Futuro? Nosotros tenemos como una especie de magma todo el tiempo cambiante de propuestas porque justamente tratamos de construir los procesos a través del interés de los chicos. Por ejemplo, recién estuve hablando con una persona que se ofreció a dar un taller de peluquería masculina y barbería, ¿no? Que tenemos la peluquería femenina ya funcionando hace un año y ahora por ahí sumaríamos eso. Se está sumando también chapa y pintura en la parte de mecánica automotriz, que tenemos ya mecánica de auto, mecánica de moto y bicicletería. Este año trataríamos de sumar chapa y pintura. Se está sumando algo de orfebrería probablemente. Está la parte de cerámica, la parte de serigrafía, estampado, gráfica. O sea, ir armando talleres sobre la base del interés de los chicos. Después están los tradicionales que funcionan ya hace 3 años, herrería, carpintería, construcciones, huerta, gastronomía, panadería, peluquería, el de comunicaciones, que ya, como decía, hizo la radio y la revista, el de arreglo de electrodomésticos, se suma electricidad también. El otro día hicimos un poco el punteo y estábamos hablando ya de 27 talleres distintos, en donde algunos son estructurados todo el año, con un horario definido, y otros son a término, ¿no? Arranca un taller, por ejemplo, estamos hablando de otro de conservas con Julián Coste que va a durar 1 mes y medio, supongamos. Termina ese taller de 1 mes y medio y empieza otro taller de otra cosa, de gastronomía. Y siempre tenemos esta propuesta de decir, bueno, nosotros acá, el lunes es la inscripción. Tenemos temor, un feliz temor de que va a desbordar, ¿no? Por la cantidad de llamados y de mensajes que hay. Lamentablemente vamos a tener que poner un límite en la cantidad de gente. Estamos viendo cómo hacemos para llegar a unos 300 chicos aproximadamente, porque lo que nos limita es mucho el espacio. Los chicos construyeron todo lo que se ve acá. O sea, construyen su propia escuela, en definitiva, ¿no? Además de todo el resto. Y venimos sumando metros cuadrados de forma muy importante cada año, pero el crecimiento de la cantidad de chicos es mucho más importante. Entonces siempre estamos con déficit de espacio. Tenemos que lograr algún financiamiento en algún momento para avanzar más fuerte con la obra. Pero entonces lo que hacemos es mezclar también, le contaba al hombre este que estuve charlando hace un rato de la parte de peluquería y barbería, que nos interesa siempre también que en un taller, por ejemplo, como ese, supongamos que es de 20 personas, haya 10, 15 chicos de acá y otras 5, 7 personas que vienen de afuera. Porque trabajamos mucho el tema de la integración. Tenemos que integrarnos, ¿no? como sociedad para en serio ser una comunidad, para que todo deje de ser un chamullo. Nosotros tenemos una postura a veces incómoda, yo sé, pero tratar de reclamarnos como sociedad que tenemos que empezar a hacer lo que decimos que hacemos, ¿no? Hay un montón de situaciones en las cuales se dice que se pretende algo o se dice que se está haciendo algo que en realidad no se está haciendo. Tenemos que empezar a definir cuáles son las prioridades y trabajar sobre esas prioridades y ser más exigentes en el resultado de lo que nos proponemos y de lo que decimos con la gente
que está en las capas medias y en las capas altas, porque somos exigentes con los que están en las capas bajas, digamos, de la sociedad, ¿no? Uno va a un albañil a contratarle algo y el albañil lo hace mal, o lo hace a destiempo, o tarda más, y estamos indignadísimos. Ahora, una persona en una oficina pública o privada que tiene que resolver determinado proceso no lo hace durante meses, a veces, meses y meses, y no pasa nada. Siguen cobrando los sueldos, se sigue diciendo como que se hizo, aparecen las gacetillas y todo sigue pasando como si pasara. Entonces yo vengo proponiendo que hagamos una especie de autoevaluación como sociedad. ¿Qué cosas de las que decimos que están pasando realmente pasan? ¿Y cuáles no? Y después, si logramos realmente definir qué es lo que no está pasando, sentarnos a ver cómo lo vamos a arreglar. Entonces acá trabajamos en eso, ¿no? Que los chicos decimos siempre, somos fanáticos de la realidad, ¿no? A ver, ¿qué estamos haciendo? En serio, el lunes a las 9 de la mañana, ¿qué vamos a estar haciendo? ¿Quién va a estar ahí? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tratar de salir del proceso teórico de la reunión permanente. Entonces acá es muy práctico todo, la educación llevada a la práctica concreta. Felipe Pulamuen, vamos a las farmacias de turno que corresponden a este día viernes 11 de febrero. Farmacia Onelli en Onelli 631, Farmacenter en San Martín 162 y Farmacite Pasaje en Pasaje Gutiérrez 998, abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno: Farmacia Onelli en Onelli 631, Farmacenter en San Martín 162 y Farmacy Pasaje en Pasaje Gutiérrez 998. Esta última está abierta hasta las 23 horas. Así finalizamos el informativo de Walking Toon TV de este día viernes. Dejamos a todos en la programación y les deseamos a todos que tengan un muy buen fin de semana. Memoria Compuche, Compulamuen, Capeu Cayal.